Bueno, el día de hoy vamos a ver cómo sumar vectores por el método analítico. Es decir, vamos a descomponer nuestros vectores en coordenadas rectangulares y vamos a sumar las componentes horizontales con las componentes horizontales y las componentes verticales con sus respectivas componentes verticales. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es descomponer los dos vectores, tanto el vector 1 como el vector 2 los vamos a descomponer. Entonces, empezando con eso, vamos a descomponerlos. El vector 1, listo. Entonces, el vector 1 vamos a descomponerlo en vector 1x y en b1y. Es decir, sus componentes horizontales y verticales. Para la componente horizontal lo que voy a hacer es multiplicar el módulo, que en este caso es 8, por el coseno del ángulo de inclinación, que es 15. Para la componente vertical haré lo mismo, 8 por el seno de 15. Voy a introducir estos datos en mi calculadora para ver cuántos salen y entonces esos serán los valores de la coordenada x del vector y de la coordenada y. En este caso ponemos nuestra calculadora 8 por coseno de 15 y eso nos da la cantidad de 7,72. Entonces anotamos el vector 1x o la componente horizontal vale 7,73. Y la componente vertical B1y tiene el valor de 2,07. Una vez que ya tenemos las componentes horizontales del primer vector, lo que vamos a hacer es encontrar las componentes del segundo vector. Entonces vamos. El vector 2, vamos a descomponer ahora el vector 2. El vector 2 vamos a tener el siguiente resultado. B2x y B2y. Entonces, ubiquemos. Recordemos que el módulo de este vector era 10 por el coseno del ángulo que era 160 grados. Lo mismo acá, 10 por el seno de 160 grados. Colocamos eso en nuestra calculadora y obtenemos los valores de las componentes. Ingresamos los valores y tenemos lo siguiente. Que el vector 2 en x es 10 por el coseno de 160, que nos da la cantidad de menos 9,39. Que si nosotros aproximamos, porque sale 39, 9,396, aproximando nos va a dar la cantidad de 9,40. Vamos con la componente vertical, que es por seno. Nos da la cantidad de 3,42. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que se hace? Independientemente del número de vectores, voy a sumar las componentes horizontales. Sumamos las componentes horizontales. Sumo las componentes horizontales con las componentes verticales. Horizontales y vamos a sumar las componentes verticales. ¿De acuerdo? Sumamos entonces el vector resultante en x y vamos a encontrar el vector resultante en y. Entonces el vector resultante en x va a ser la suma de las dos cantidades en x que teníamos. ¿Cuáles son? Son 7,73 y la otra, ¿cuánto es? Menos 9,40. Entonces sumemos en nuestras calculadoras 7,73 menos 9,40. Anotemos la operación aquí abajo y vamos a tener lo siguiente. Que el vector resultante en x es igual a 7,73 menos 9,40. Resolviendo eso tenemos que el vector resultante en x es igual a menos 1,67. Y el vector resultante en y es igual a
las componentes horizontales. Entonces veamos cuáles son las componentes verticales. B1Y que es 2,7, ¿de acuerdo? Vamos con la siguiente. La siguiente es 3,42. Entonces sumamos estas cantidades. Sumamos estas cantidades que tenemos aquí. Listo, vamos a sumarlas ahora. Entonces tenemos que sumar 2,07 más 3,42. Sumando eso nos va a dar la cantidad de 5,49. Entonces recordemos, tenemos que sumar las componentes verticales que eran 2,07 más 3,42. Y eso nos da la cantidad de la componente vertical de 5,49. Listo. Ahora que tengo las dos componentes, solo me queda volver a reescribir mi vector. Y mi vector quedará reescrito de la siguiente manera. El vector resultante va a ser igual a menos 1,67 y más 5,49J. Recordemos, componente horizontal tiene que ver con la letra I y componente vertical con la letra o vector unitario J. ¿Listo? Ahora, una vez que he hecho eso, aún no he resuelto mi problema, porque mi problema dice que sume dos vectores que están en forma polar, por lo tanto tengo que convertirlos a forma polar. Vamos a hacerlo. Entonces, sumo. Primero voy a encontrar el módulo. Vamos a convertir estos vectores, ¿de acuerdo? Vamos a convertirlos. Para convertirlos, primero tengo que encontrar el módulo del vector resultante, y eso es igual a la raíz cuadrada de menos 1,67 al cuadrado más la raíz cuadrada de 5,49 al cuadrado. Listo. Entonces sacamos esta raíz cuadrada y nos queda que el vector resultante es igual a, introducimos en nuestras calculadoras, 1,67 al cuadrado más 5,49 al cuadrado. Nos da la cantidad de 5,74, en este caso centímetros. Y ahora vamos a encontrar el ángulo. Para encontrar el ángulo lo que tengo que hacer es poner en mi calculadora tangente a la menos 1. Obviamente el ángulo es igual. Este ángulo va a ser igual a la tangente a la menos 1 de 5,49 del valor en y, este que está aquí, sobre el valor en x, que es menos 1,67. Listo, entonces ingresamos eso a nuestra calculadora y nos sale que el ángulo es igual a tangente a la menos 1 de 5,49 sobre menos 1,67. Nos da un ángulo de menos 73 grados. ¿Listo? Como nos da un ángulo negativo, lo que tenemos que hacer es que el ángulo va a ser igual a 180 para tenerlo en positivo a menos 73 grados. Y eso nos da 180 menos 73, nos da un ángulo de 107 grados. Entonces coloquemos aquí 107 grados. Entonces el ángulo que queremos buscar ha sido de 107 grados. Ahora, recapitulando este término de aquí con este, nos va a quedar nuestra respuesta final, que el vector resultante es igual a ¿cuánto? A 5,74 centímetros, punto y coma 107 grados. Eso sería lo que tendríamos que realizar, estimados estudiantes, para la suma de vectores. Ahora bien, comparando nosotros el vector resultante de la forma analítica con lo que yo encontré de la forma gráfica, si ven, son semejantes, 5,74 y 5,7. Son valores semejantes. 107 grados a 108 siguen siendo valores muy semejantes. Una cosa es que en el método gráfico pueden variar un poco los valores
al método analítico. El método analítico es exacto y el método gráfico puede fallar por nuestros errores de pulso. Muchas gracias, estimados estudiantes, y les recuerdo que esto deben tener en su cuaderno de apuntes.